No es cierto. Hace un año no había grabado. Ay, hace un año. Hace un año, pero... Octavio, no se trata que copies a las otras personas. Bueno, vamos a... ¡Cállate! Vamos... Octavio. No es porque seas el sobrino de la niña. Muy bien, entonces vamos a continuar. Una de las propiedades extensivas es la masa, ¿ok? ¿Cómo se define la masa? Se define como la cantidad de materia que compone algo, ¿ok? De acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, ¿cómo medimos la masa? Por el peso. ¿Qué dice ahí? Peso, Kilogramos. La masa la medimos con el kilogramo, ¿ok? Es que no hizo la pregunta bien. Claro. ¿Cuál es la medida de...? Por eso le dije, de acuerdo al Sistema Internacional, ¿cómo medimos la masa? Lo Con la medimos recta a través... de kilos, ¿no? ¿Cómo? Con la recta que es kilo, kilogramos, gramos. Kilogramo y kilo es lo mismo. Ajá. Sí, Sí, pero es la recta, pero se pone. su unidad de... kilogramos, porque según el sistema internacional, kilogramos. ¿Qué dijo? Correcto, de acuerdo al Sistema Internacional es kilogramos. Y sí, aquí dice, de acuerdo a la unidad de medida del Sistema Internacional, se mide la masa en kilogramos. Ujú. ¿Qué instrumentos podemos utilizar para medir la masa? Balanzas, básculas, todo eso. ¿Cómo se Ujú. llama esa que.? Ah, no, esa no aplica, esa no aplica. ¿Qué nos van a permitir medir justamente la masa? ¿Ok? Muy bien, ¿dudas, preguntas con esto? ¿No? La balanza es como los que hay en el supermercado y ponen las frutas. Ujú, los que hay en las tortillerías, las que Tienes báscula. hay en tiendas. La balanza de. Bueno, pero- Bueno, es que la balanza y la báscula, la balanza, la balanza, ¿eh? La balanza, si pones algo, tienes que medirlo que dé la misma porción, ¿no? Para La que se- balanza te nivela pesos, es decir, si yo pongo aquí, por ejemplo, 2 kilos de huevo. 2 kilos de huevo, o 2 kilos de plátano tengo que poner algo. huevo, ajá, correcto, aquí tengo que poner 2 kilos de plátano, porque si no, ¿qué? La balanza se hace así. Ujú. Se Y la descompensa. báscula es justamente lo que yo utilizo para pesar, ya sea una digital o ya sea una Con las manual. que te miden en los doctores. Ajá, con las que pesan tortillas, todo eso. Ujú. Las campañas. Muy bien. ¿Dudas, preguntas con esto? ¿Puedo cambiarle? Sí. ¿Sí? Ok. Ya lo vimos desde los 3 Muy bien, el siguiente es el volumen. Ya habíamos definido ayer el volumen. Nada más estamos cerrando esto. Nada más estamos Ah, cerrando vale, esto. Ajá. Todavía no las vemos. Ujú. El volumen es la cantidad de espacio tridimensional que ocupa un líquido, un sólido o un gas. Es decir, cuando yo mido un volumen, mido algo que está en 3 dimensiones. ¿Nosotros en cuántas dimensiones estamos? ¿En 13? No, Ah, sí. Estamos en 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque tenemos una base, tenemos una altura y tenemos una profundidad. Ujú. Entonces, sí, dime. Pero dicen también que hay una cuarta dimensión. Ah, sí, sí, claro, claro. Sí, sí existen aquellas que son cuartas dimensiones, pero eso se vuelve un poco más complejo. Ajá, eso se vuelve un poco más complejo. ¿Qué podemos medir en 4 dimensiones? Pues nos lo explica un poco el principio de incertidumbre, que es más o menos lo que describió Einstein en su fórmula de E es igual a mc al cuadrado. Más o menos es lo que nos puede explicar. Es como lo más cercano a una explicación, o la teoría de hoyos negros de Stephen Hawking, también explica un poco eso. Como de los científicos más conocidos explican eso. En el caso de Stephen Hawking o en el caso de Albert Einstein. Pero Ujú. tengo una pregunta. ¿Y cómo sacó Einstein esa fórmula? Quiero saber. Con muchas cosas. Muchas matemáticas, mucha física. De hecho, era físico, matemático, químico. No sé qué formación tenía Albert Einstein, pero era físico. Y no, yo no podría demostrarlo, yo no sé. La verdad es que ahí se les falla. Necesitaría ser físico para hacer ¿No eso. me hace clases de física? O sea, sí, pero eso es otro tipo de física. Ah,
¿Quién fue tu profesor de física, Mauro? Usted. ¿Usted? ¿Cuántas áreas de la física hay? Según yo. No, va a haber una. Bueno, depende de. Para nosotros todo el mismo. Hay muchas áreas de la física. La física se divide en física, la física clásica y la física moderna. Para que nosotros podamos estudiar la física moderna, lo que estudiamos es la física clásica. Ajá. Yo lo que les enseño es física clásica. La física moderna ya es algo mucho más complejo. Ajá, eso ya lo ves en una carrera universitaria, lo estudias en una maestría, en doctorados, investigaciones científicas. Pero no tengo que esperar entonces. Eso es muy avanzado, de verdad es muy, muy avanzado. Necesitas necesitan más conocimientos de matemáticas, de trigonometría, de física. Es decir, si alguien en algún momento quiere estudiar eso, todavía tienen un largo camino por recorrer. Ujú. Pero como tal no existe la carrera de física cuántica, no, sino tú estudias física como tal y tú de ahí ya te vas especializando en algo. Ujú. Ok, muy bien. Es, por ejemplo, primero es la carrera, después la maestría y después el doctorado, ¿no? Sí, si tú quieres estudiar, ya la maestría y el doctorado ya no se vuelve obligatorio hasta cierto punto. Eso ya nada más Ya es si tú te de quieres, cada uno, ¿no? eso ya nada más es si te quieres especializar en algo. Ujú. Es lo mismo, ¿no? ¿Cómo? De lo que estaba diciendo hace rato de que nosotros vemos en general, si ya nos estamos especializando en algo, es como la maestría y la... Doctorado y todo eso. Sí, correcto, es correcto, es correcto. Y hay maestrías y doctorados en todo, literal, en todo. Entonces, ¿pueden hacerlo en algún momento? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo medimos nosotros los volúmenes? Aquellos instrumentos que nosotros medimos volumen son probetas y pipetas. La próxima clase les voy a enseñar qué es una probeta y qué es una pipeta. ¿Hasta el viernes? Sí, hasta el viernes, que nos toca clase de laboratorio. ¿Ok? Mañana tenemos nada más robótica. Mañana también tiene física. No, mañana tenemos química. Robótica. Otra vez clase. De robótica. No, o sea, clase en general. Para usar la probeta. ¿Cómo otra vez? No entendí. Que mañana también tenemos clase, o sea, general, para ver la probeta y pipeta. Ah, bueno, sí, mañana tenemos clase, pero no de química. Mañana nos toca. No, Mañana me toca química, según yo. nos toca lunes, martes, miércoles y viernes. Lunes, martes, miércoles y viernes. Bueno, vamos a No, continuar. para hacer las 4 horas. ¿Cómo? En primer año nos tocaba 4 horas. Ah, 4 horas, sí. También tenemos 4 horas. Por eso, para juntar las 4 horas. Sí. Lunes, martes, miércoles. Vamos a seguir viernes. porque. Continuamos, profe. Estoy desubicado. Bueno, vamos a continuar. Entonces aquí les puse una tabla, donde vemos cada una de las propiedades extensivas, las más importantes, como lo son masa y volumen. La definición de cada una de ellas, las unidades de medida que utilizamos y otras unidades. Por ejemplo, sabemos que en la masa utilizamos los kilogramos. Otra unidad puede ser los gramos. En el caso de volumen, en el sistema internacional, lo medimos en metros cúbicos. Pero también podemos utilizar litros o mililitros. Y algunas herramientas de medición puede ser la balanza, probetas o pipetas. ¿Ok? Muy bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Chicas, allá, ¿dudas, preguntas, chicos? ¿No? Ok, muy bien, entonces, ahora sí, ¿cuáles son las propiedades intensivas? Las propiedades intensivas son aquellas propiedades que no van a depender de la masa del objeto. Repito, van a ser aquellas que no dependan de la masa del objeto. ¿A qué se refiere eso? Y les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo... se me ocurre una lámina de oro? Aquí otra lámina de oro, son láminas de oro.
¿Qué pasa si esta pesa 10 kilogramos y si esta pesa, se me 100. ocurre, 100? 100 kilogramos. Ambas son de oro. ¿Cuál tendrá mayor temperatura? ¿La de 10 kilogramos o la de 100 kilogramos? Tienen la ¿Por misma. qué Tendrían la misma, ¿no? ¿Por qué tendrían un cambio de temperatura? Tendrían la misma temperatura. Ujú. Vean, aquí que estamos viendo, ¿cuál tiene mayor cantidad de materia? ¿Esta de 10 kilogramos o esta de 100? Kilogramos. La de 100, pero independientemente que tenga más, Diferente masa. Digo, diferente volumen. ajá, que tenga más masa o menos masa, siempre va a tener la misma temperatura. A eso se refiere una propiedad intensiva, a aquella propiedad que no va a depender de la masa del objeto, como por ejemplo la temperatura. Ujú. ¿Sí? ¿Por qué dice que son características de cada sustancia y pueden emplearse como modificación? Todavía no acabo. El profe apenas va a exigir que Olivia ya está preguntando. ¿Ok? Entonces, este ejemplo fue para que sepan que es una propiedad intensiva. Y repito, una propiedad intensiva es aquella que no va a depender de la masa del objeto. Como por ejemplo este caso, donde yo tengo 2 barras de aluminio, 2 láminas de aluminio, una o de oro, del material que quieran, y pesa 10 kilogramos una y otra 100 kilogramos. ¿Cuál tendrá mayor temperatura? Van a tener la misma temperatura, porque no importa cuánto pesen o qué volumen tengan, van a tener la misma temperatura. Ujú. Pero ya si los calentamos algo, ya cambia su temperatura. Ah, claro, sí, va a cambiar su temperatura dependiendo. Los dos van a fundir, por ejemplo, a la misma temperatura. Es decir, tenemos 2 tipos de temperatura, la temperatura de ebullición y la temperatura de fusión. ¿Qué sería la temperatura de ebullición? Para que se derrita. No, Ebullición. Para que se caliente nada más. No, es que no se puede evaporar. No, para que se derrita y el... No, nada más, independientemente de que sea de oro, ¿qué es temperatura de ebullición? Para mezclar. A la temperatura que se derrita. No, No, de para fusión la- es en la que se derrite. Ah, no sé. La punta de función es Para- Lo vimos ayer. Para Por mezclar. eso. Ebullición. Ah, Sí, la temperatura de ebullición es como para hervir. cuando ponemos exactamente de hervir Pero no hay. para calentar, no para fusionar. El No de hierve, fusión no. hace que se junten las dos. Por eso díganme qué es la temperatura de ebullición. No crean, ¿qué es? Díganme. Ayer lo vimos. Cuando está- Ahí es donde ya- Silencio, perdieron su oportunidad. ¿Qué pasó? Díganme. Fusión, ¿qué? De ebullición, ¿qué es la temperatura de ebullición? Cuando el agua la temperatura en que un líquido se evapora. Correcto, es la temperatura en la que un líquido se evapora. Yo se lo dije. Dije, el oro no se puede evaporar. No, bueno, yo no dije el caso del oro, nada más pregunté la definición de temperatura de ebullición. Y ahí estaba anotado. La temperatura de fusión, entonces, ¿qué será? Mezcla. No son adivinanzas. Ya. Ya, silencio, correcto. Es la temperatura a la cual un sólido pasa a un líquido. Y eso para que- Ujú, sí, está y bien. antes de que lo dijera. Pero no confundan, ebullición y fusión son 2 conceptos diferentes. Lo vimos ayer en cambios de estado de la materia, ¿no? Y eso. Ayer lo vimos en cambios de estado de la materia. Ujú. Entonces, cuando hablamos de temperatura de ebullición o temperatura de fusión, estamos hablando en el caso de fusión es a la temperatura en la cual un sólido pasa a un líquido. Y en ebullición es cuando un líquido pasa a vapor. Ajá. O a gas, como ustedes quieran decirlo. Es a la temperatura requerida o necesaria a la que van a cambiar su estado de la materia. Ujú. Muy bien, entonces esas 2 temperaturas son propiedades intensivas. ¿Por qué? Porque no dependen de la materia. Porque no dependen de su masa. ¿Ok? Sí, pero ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Ok,
Otra propiedad intensiva es la viscosidad. La viscosidad es la medida de la resistencia que tiene un fluido a correr. Es decir, ¿qué pasa si yo tengo en un vaso Miel. miel, correcto, En el otro y en el otro agua? El ¿Qué correcto. pasa si yo los dejo caer? Se cae primero el Se agua. cae primero el agua y El primero el agua, porque la miel es más espesa. Es más con... tiene con... No, está bien dicho, es más espesa, sí está bien dicho. ¿Por qué es más espesa? Por la propiedad de su viscosidad. Ajá. ¿Por qué se da la viscosidad? La viscosidad se da por la formulación que tenga cada una de estas sustancias. Es decir, ajá, eso iba. Por ejemplo, la miel también tiene mucha cantidad de agua, pero tiene una gran cantidad de azúcar. Ajá. Y el azúcar es espesa. Ajá, entonces si yo combino el agua con el azúcar, eso se va a ir juntando y por lo tanto voy a tener un amarre de moléculas muy alto. Ajá. Entonces esto pues fluye lentamente a comparación de las moléculas del agua que están así. Ajá, entonces están más separadas. Pues es así nomás, con tantito. Y si Ajá, están correcto, así, correcto. se agarran fuerte. La gelatina es un caso diferente. ¿Por qué? Porque la gelatina... Bueno, ¿pero qué quieres saber de la gelatina? ¿Cuáles son sus moléculas? ¿Cuáles son sus ¿Cómo se moléculas? escribe? La gelatina es un intermedio entre dos estados de la materia, entre un sólido y un líquido. Ajá. No, la miel sí es líquida, pero tiene una viscosidad muy alta. Ujú. La gelatina es un fluido no newtoniano. Ay, güey, ¿qué es Ah, ya eso? sé que... ¿Han Es visto plasma. la maicena con agua? ¿Cuál Sí. es plasma? En cuanto metes la mano se... Sí, plasma, correcto. Haga plasma. En cuanto metes la mano en el fluido no newtoniano se va hundiendo. Pero si pones presión se hace sólido. Correcto, ese es un fluido no newtoniano y la gelatina tiene mucho esas propiedades y es un plasma, correcto. A ese intermedio de sólido líquido se le llama plasma. Como Ujú. la sangre. Correcto. Ujú. Entonces la viscosidad no va a depender tampoco de qué. No va a depender de la materia, sino que más bien va a depender de la estructura molecular que tengan las sustancias. Si están más juntas, si están más separadas. Ujú. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Dudas, preguntas? Muy bien, voy a regresar a esta parte que dice, son características de cada sustancia. ¿A qué se refiere eso? Todas las propiedades intensivas van a ser características de cada sustancia. Es decir, un pedazo de oro y un pedazo de madera, ¿son iguales o son diferentes? Diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque es otro material y otro peso. Es otro material, ok, más del peso, las dos pueden ser de 10 gramos. Los dos pueden ser de 10 gramos. Otros componentes ¿Qué componentes? naturales. Yo puedo tener un pedazo de oro y un pedazo de madera, los dos pesan 1 kilo. Por la densidad. Por la densidad, ok, ¿por qué otra cosa? Por encontrarlo, ¿no? No tanto por dónde lo encuentro, sino porque son diferentes en cuanto a material. Luis nos dijo por la densidad. La densidad es una propiedad no, esa es una propiedad extensiva. Pero todos los materiales tienen densidades diferentes. ¿Eh? Por la solubilidad, correcto. Por su temperatura de fusión, por su temperatura de ebullición, por su brillo, por su ductilidad, por su fragilidad. ¿Eh? Ductilidad. No sé, tú dime, ya lo vimos. La ductilidad... Me tiene que llevar un poco, pero pues la ductilidad me suena que es como que va a pasar, ¿no? Que se puede romper. Ese es fragilidad. Eso es fragilidad. Ductilidad es la capacidad de una sustancia en hacer láminas delgadas o hilos. ¿Cómo? Ah, sí. Tipo cuando... La madera se Como corriente, ¿no? Si quieren los regreso a segundo de secundaria. Cuando, por ejemplo... ¿cómo? Tienen una lámina de oro, por ejemplo. La ductilidad se refiere a que esta lámina, yo en cuántos hilos lo puedo partir.
¿O cuántas barras muy pequeñas puedo sacar de aquí? A eso se refiere la ductilidad. ¿Eso para qué me sirve? Pues tiene muchas aplicaciones en varias industrias. Como el Para hacer lapicito de cadenas. lápiz. ¿Cómo? Para hacer cadenas. Ok, para hacer cadenas. No, el lápiz no. El lápiz no. El lápiz con la madera, ¿no? Sí, está bueno. Ok, muy bien. Entonces, las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la masa y son propias de cada material. ¿Por qué por qué el oro es diferente a la madera, a la plata, al aluminio? Porque no brilla. No brilla. El oro no Ok. brilla. No brilla. Es una, La madera es opaca. ok, es una característica. Es decir, estas propiedades las hacen únicas. Ajá. Por eso el oro, la madera, el metal que ustedes quieran, una mesa, una computadora, va a tener propiedades únicas. ¿Por qué? Porque todos los materiales son únicos. No hay ningún material igual a otro. Ninguno. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Ya vimos temperatura de fusión. Ya. ¿El oro brilla? ¿El oro brilla? Sí, ajá, pero sin Aquí ya fundirlo ni brilla. nada de eso. En la cual Ojo. un sólido pasa Ojo, por pero esta O sea, sí puede brillar, pero pero. Ajá, si no lo pones poquito. todo eso, pero Un sólido se vuelve líquido. ¿En ebullición? No hay ¿Fusión? Fusión es de un sólido a líquido. Por eso, pero no es De acuerdo. aquella temperatura en la que un sólido se vuelve líquido. ¿Sí? 8. Sí, sí, sí. Sí, hablamos de temperatura. Sí, hablamos de temperatura. Sí, correcto. Muy bien, ¿dudas, preguntas con esto? Eso ya lo vimos, ¿ok? Eso es el repaso. Sí, nada. Ahí viene, ¿ok? Ahí viene lo nuevo, ¿ok? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, sir. Ya hasta se deprimieron. Sí, creo. Como Pero no le cambio. No, no voy a cambiar. Son cambios hormonales. Cambios hormonales. En un instante. Oye, apenas me acabo de dar cuenta que también estoy sufriendo por Muy bien, siguiente propiedad. Existe algo llamado solubilidad. Que se puede disolver en un líquido. Es que no sé si me ven tus compañeros. Yo espero que sí. La solubilidad es la capacidad de una sustancia en disolverse en otra. Es decir, Como el galio, ¿no? ¿cómo qué? Como el galio. ¿Qué tiene el galio? Que cuando lo metes así en agua se derrite. Ok, no estoy seguro. Podría ser. Es que la he visto en los videos que usan galio. Cuando ustedes se preparan su chocomil, ¿cómo lo preparan? Con leche Lechita caliente. primero y luego chocolate. Ok, necesitan leche Chocolate. chocolate. y Una chocolate. cuchara para. Pero primeramente se calienta la leche para que No es pueda cierto, no es disolver bien el cierto, chocolate. no es cierto. Eso si lo quieres caliente, ¿no? La leche, ¿en qué estado de la materia está? Líquida. Líquida. Líquido. El chocolate. Chicos, ¿pueden ver el pizarrón? ¿Sí lo ven bien ahí? Estoy escribiendo acá. ¿O lo muevo? ¿Sí? Ok. Ok, la leche está en líquido, muy bien. El chocolate, ¿en qué estado de la materia está? Sólido. Sólido. Ok, muy bien. ¿Cómo preparan su leche con chocolate? Aquí tienen su leche y su chocolate. ¿Cómo lo preparan? Disuelves el chocolate en la leche. ¿Cómo otra vez? Disuelves el chocolate en la leche. Correcto. La leche en el chocolate. ¿Qué es lo que hacemos? Primero colocamos la leche y dentro de la leche le vamos a agregar el chocolate, ¿no? Para que se disuelva mejor primero Sí, el porque chocolate. son partículas, son partículas. Primero el chocolate y luego la leche. Es que el chocolate. como Ahorita está no sólido, nos, está en ahorita no nos partículas. interesa el orden de los factores. Entonces, yo revuelvo y obtengo mi leche con chocolate, ¿verdad? Comí. ¿Qué propiedad me permitió hacer esto?
Solubilidad. La propiedad que me permitió esto fue la solubilidad. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ok, muy bien. Entonces, fíjense muy bien, pongan mucha atención. ¿Por qué me da bien, profe? No, pues los vi a todos. Pongan atención. A esto que yo preparé, a esto. Es que necesito más pizarrón, no. A esto que yo preparé, esto es una leche con chocolate, ¿ok? A esto que yo preparé, ¿cómo se le llama? A eso que yo preparé, ¿cómo se le llama? Solución. Mezcla. ¿Cómo, Camilo? Mezcla. Ok, es una mezcla. Llegaremos a ese tema. Sí es una mezcla, muy bien. Sí es una mezcla. Pero a esto que yo preparé se le llama disolución. A esto que yo preparé se le llama Yo le dije, no. disolución. A esto que yo preparé, repito, se llama disolución. ¿Qué es una disolución? Es el resultado de una mezcla de un sólido con un líquido. Una disolución, correcto. Pero no le... Déjenme acabar primero. O sea que ya les pongo problemas de No, estos, ya. si saben. Expliqué. Sí, gracias. Una disolución es el resultado de una mezcla entre un sólido y un líquido. Pero para que yo pueda llamarle disolución, pues mucha atención, el sólido tiene que disolverse en el líquido, No hay líquido en el sólido. o el líquido en el sólido, o viceversa. Profe, Sí. entonces, ¿cómo es que usted le llamaría, por ejemplo, cuando haces agua de limón y tienes el agua y le echas el jugo de limón? Disolución. Ah, no. No, porque no No, tiene no, no. sólido. Mezcla homogénea. Todavía no acabo. Denme un segundo. Pero dijo El profesor pregunta. también está preguntando. No, déjenme acabar. Déjenme acabar. Repito, ¿qué es una disolución? Una disolución es una mezcla entre un sólido y un líquido. Para que yo le llame disolución, debe de haber una condición: que el sólido se solubilice en el líquido o el líquido se solubilice en el sólido. Si quedan grumos en el chocolate también es. No, ahorita llegamos a esa parte, pero todavía llegar a esa parte. Sí. Denme un segundo. Ya. ¿Ok? Entonces, ¿sí entendemos que es una disolución? Sí, pero ¿No? Es que no encuentro porque tiene que ser necesariamente con un sólido. ahorita llegamos a esa Ahorita parte. llegamos a eso. Ahorita llegamos a eso. No, de esos. Primero les pregunté, si tienen preguntas, ¿qué es una disolución? Si yo les si te preguntara, ¿qué es una disolución? Imagina que es un líquido y un líquido. Es lo mismo. ¿Es una disolución? No. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque yo estoy combinando la leche líquida con el chocolate líquido. O el chocolate líquido con la leche líquida. No importa si aquí sea un líquido o un sólido. No importa que aquí sea un sólido o un líquido. Si entre ambos se solubilizan, es decir, si yo combino Ya este hacemos con lo mismo. este o este con este, si yo lo mezclo bien y se combinan, yo hice una disolución. Una disolución es una sustancia mezclada con dos cosas, ya sea un líquido con un líquido, o un líquido con un sólido, o un sólido con un sólido. Disolución es una mezcla que yo preparo de dos sustancias o más. Ujú. ¿Sí? Ok. ¿Hasta aquí bien todo? Sí, pero ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Sí? Ok. ¿Sí les queda claro, chicos? ¿Qué es una disolución? Sí. ¿Sí?
Ok, déjenme ver. ¿Sí ven mi dibujo? ¿Dónde está? Ah, creo que sí. Ok, muy bien. Dejen ir por mi cargador. Dense un respiro y piensen en ese concepto. Más bien, usted se va a dar un Oye, respiro. la- Pero si leo unas preguntas, ¿no se enoja? Más bien se desesperó por las preguntas, no se enojó por las preguntas. Es que entre más preguntas, más sabes, ¿no? En teoría. Entre más respondes a la pregunta, mejor calificación te dan como maestro. ¿Qué? Yo Lidia, ¿qué? Dije, en teoría. No me enojo, solo que se adelantan. Ah. Mejor usted, Es mejor. que si no, después usted- no me acuerdo de las preguntas y me desespera no acordarme de las preguntas. Listo, ya está. Ya, ¿Ya pensaron en el concepto? Disolución, ¿ok? Muy bien. Entonces, voy a apagar el máquina. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo necesitamos? Pero ¿Apagó o la cerró luz. la puerta? Es que es para que vean ellos también. ¿Ok? Entonces, ¿sí queda claro que es una disolución? yes, sir. Ok, muy bien. Entonces, una disolución se divide en dos partes. Se divide en un soluto y en un disolvente. El soluto es el chocolate y el disolvente de la leche. Repito, una disolución se divide en dos partes o se compone por dos partes. Por un soluto y por un disolvente. Pregunta. Sí, ¿El soluto es la cantidad máxima de qué? De la leche. cualquiera puede ser la cantidad máxima. Ahorita les digo, les voy a dar la definición. ¿Qué es soluto? ¿Qué es disolvente? ¿Lo anotamos? Sí. El soluto está en el proyector. Bueno, está en la presentación. Un soluto es aquella sustancia que se va a disolver. Es aquella sustancia que se va a disolver. En este caso el chocolate. En este caso el chocolate. Porque está hecho con partículas, ¿no? Creo que Es que son partículas, ¿no? Sí, Son pero más- deja que sean partículas, no es tanto porque sean de partículas. Ahorita les digo, porque hay una diferencia entre estos dos. El disolvente es la sustancia que va disolver. a disolver. Sí, Quitando ese ejemplo, por ejemplo, cuando se atasca el caño y le pone disolvente, ¿también funciona así? no. No, cuando se tapa el caño, tú lo que agregas es un ácido o una base. Para No, que. disolvente. Bueno, es un ácido o una base. Entonces, sí pasa esto de que se disuelve en eso, pero es como digamos que lo derrite o lo descompone. Por eso se destapa el baño. ¿Cómo es el significado de disolvente, profe, completo? Aquella sustancia que va a disolver. Y soluto es aquella sustancia que se va a disolver. Este siempre va a estar en menor proporción. Y este siempre va a estar en mayor proporción. El soluto o el disolvente pueden estar en cualquier estado de la materia. Sólido, líquido o gaseoso. Entonces, repito.
Una disolución, ¿qué es? Es una mezcla de dos sustancias o más. Dentro de esa mezcla o de esa combinación de sustancias, yo voy a tener que mi disolución se divide en dos, en un soluto y en un disolvente. El soluto va a ser aquella sustancia que se va a disolver y el disolvente va a ser aquella sustancia que va a disolver. Ajá. El soluto siempre va a estar en menor proporción y el disolvente siempre va a estar en mayor proporción. Ujú. Entonces, la cantidad máxima para. ¿Cómo? Es que en la presentación, la primera parte donde estaba soluto, me decía: el soluto es la cantidad máxima de no sé. Hasta ahí. Ahorita les digo. ¿Ok? ¿Sí ven el dibujito, chicos? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, un ejemplo. Y ya me voy a salir de la leche con churro. No, Hay que volvernos más técnicos. Química. sanguínea. Yo quiero preparar una disolución de cloruro de sodio. ¿Qué es el cloruro de sodio? Está en la tabla de crédito, ¿no? ¿Es qué? Está en la tabla de crédito. No. Sal. Sal. Sí, ¿qué pasó, Camilo? Era sal. Sal, correcto. Sal de mesa. Esta es la sal de mesa. Yo quiero preparar una disolución de cloruro de sodio. Primera pregunta. ¿Lo copia? ¿Cómo? ¿Lo copia? ¿Cómo lo preparo? ¿Cómo preparo una disolución de cloruro de sodio? Con base en lo que ya vimos. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo, Camilo? Con agua, profe. Correcto. ¿Cómo lo preparo? ¿Qué necesito? El líquido. El que lo va a disolver. ¿Qué disuelve la sal? El agua. Necesito agua. Muy bien. ¿Qué más necesito? La sal. La sal. ¿Cómo preparo mi disolución de cloruro de ¿Puedes sodio? mezclar el agua con la sal? ¿O Necesito agua y sal. ¿Por qué? ¿Qué es una disolución? Una mezcla. Sí. ¿Una mezcla de qué? Resoluto y disolvente. De soluto y disolvente, ok. O una mezcla de dos componentes o de dos sustancias, cuales sean. Ujú. Muy bien. Fíjense muy bien. Yo voy a preparar mi disolución de cloruro de sodio. ¿Cómo lo preparo? En un vaso agrego agua y sal. Fíjense muy bien. De agua voy a agregar 250. 250 mililitros. Y de sal 10 gramos. voy a agregar 15 gramos. Siguiente pregunta. De los componentes de mi disolución de cloruro de sodio, pregunta. ¿Quién es el soluto y quién La es sal. el disolvente? El soluto es la sal y el disolvente es el agua. ¿Confirman todos? ¿Qué? ¿Quién es el soluto y quién es el El disolvente? soluto es la sal y el disolvente es el agua, como dijo el Correcto. Soluto sería la sal y el disolvente sería ¿quién? El agua. El agua. El agua.
¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Ya vieron? Rodri, Gaby, Isaac, Kai. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de una disolución, hablamos de una mezcla de sustancias. Estas sustancias pueden estar en cualquier estado de la materia, sólidos, líquidos, gaseosos. Cual sea, cual sea. ¿Cómo está conformada una disolución? Una disolución está conformada por un soluto y por un disolvente, donde el soluto siempre va a estar en menor proporción y el disolvente siempre va a estar en mayor proporción. Es decir, el disolvente es aquel que va a disolver la sustancia más pequeña. Y véanlo como por ejemplo, como algo que abraza, ¿no? Si yo tengo esta cantidad de sal y si yo tengo esta cantidad de agua, ¿qué va a pasar? Pues esta burbujota de agua va a absorber esta burbujita de sal y al final va a ser esto, ¿no? Me va a quedar así. ¿Por qué? Porque la está absorbiendo. Y pasa lo mismo con el azúcar. ¿Cómo? Pasa lo mismo con el azúcar. Sí, con la sustancia que ustedes quieran. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta con esto? ¿Fácil o difícil? Fácil. Fácil. ¿Sí? ¿Sí, Octavio? Sí, sí me quedó claro. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Bueno, profe, en el mar, ¿No? ¿por qué la sal no se disuelve? A eso voy a otro concepto. Disuelve, ¿no? Porque si no la- Se disuelve un poco, pero no todo. Es que es diferente, ¿no? La sal fina y la sal de mar. Muy bien, para terminar, último concepto. Existen dos tipos de disoluciones. Existen dos tipos de disoluciones. Primer tipo. Existen las disoluciones saturadas. ¿Dos tipos de qué? Bueno, no, son tres. Se me fue uno. Sí, saturadas, insaturadas e insolubles. Saturada. Existen tres tipos, aquí se los voy a poner. A ver, les voy a poner la luz. ¿Se ve mejor así o con luz, chicos? En lo personal, yo lo veía mejor así. ¿Sin luz? Ok, a ver, lo voy a hacer así. Existen tres tipos de disoluciones. Disoluciones saturadas, insaturadas e insolubles. ¿Qué es una disolución saturada? La sal, ¿no? Es cuando a un disolvente ya le agregué tanto soluto que va a llegar un momento en el que ya no lo voy a poder combinar más. ¿Cómo qué? Ejemplo. La miel. No. Su chocomil. Ustedes le ponen su chocolate, perdón, su leche y le agregan 1, 2, 3, 4 de chocolate. Lo agitan. Se hizo chocolate, pero hasta arriba quedó una plasta de chocolate. Y por ahí yo caliento la leche antes de meterla. Quedó una plasta de chocolate. Porque le echaste mucho.
Porque le echamos. ¿Por qué quedó así? Porque le pusieron soluto de más a lo que puede caber en esa Si sustancia. le pones más leche, se arregla. Si calientas tu vaso de leche, o si le pones más leche, se podría seguir disolviendo. Ujú. Pero si no lo calientas y si no le agregas más disolvente, a eso se le llama disolución saturada. Cuando yo ya le agregué el soluto máximo posible, ujú, y ya no le puedo agregar más. ¿Ok? Entonces la definición corta de saturada es Que le agregas más de lo debido. Le agregas más soluto de lo debido al disolvente. Ujú. Eso pasa con el agua de mar, ¿no? Y esta vez yo le puse, ya no se puede combinar más. Sí, está bien. ¿Por qué ya no se puede combinar más? Porque ya sobrepasaste la cantidad máxima de disolvente, de soluto que le puede caber al disolvente. Ese es el saturado, ¿no? Saturado. Y eso pasa con el agua de mar. A pesar de que el agua de mar está solubilizada con sal, ¿por qué están las playas con arena? ¿Por qué están las playas con sal? ¿Por qué el mar sabe tanto a sal? Porque el mar es una disolución saturada por mucha sal que tiene. Ujú. Ahora, ¿qué es una disolución insaturada? Ya saben cuál es la saturada. ¿Cuál creen que sería una insaturada? se agrega mucho menos. Se agrega mucho menos soluto al disolvente. Ajá. O sea, un chocomil, pero que no sabe mucho. Ajá, un chocomil, pero que no sabe tanto a chocomil. Correcto. ¿Cómo? Se agrega menos soluto de lo debido No. al disolvente. En la insaturada. ¿Qué estamos diciendo? ¿Estamos diciendo eso, no? Sí. Sí. Que la disolución insaturada es aquella donde no se le agrega tanto soluto al disolvente. Ujú. Y por último, una disolución. Poco soluto al disolvente. Ujú. Y por último, una disolución insoluble, ¿cuál sería? Que no se puede disolver. Que no se pueden disolver ni de una ni de otra manera el soluto y el disolvente. Aunque yo más quiera disolverlos, Por ejemplo, el aceite y el agua. como por ejemplo el agua y el aceite. Que entre más, si yo los agito muy rápido, se juntan en algún punto. Pero- Pero no se queda Ajá, así, pero conforme va pasando el tiempo, estos dos se van a ir. separado. Separando otra vez. Pero ¿por qué jamás se juntan? Nunca se me hizo por qué. Porque es Que diferente no se de puede densidad. disolver el soluto El agua con el es más disolvente. pesada que el aceite es más Correcto, pesado. por diferencia de densidades no se pueden combinar. Y Eso la no- densidad no es sé. una propiedad, Intensidad. Digo, No. es extensiva, porque si la densidad, ¿cómo la mido? La densidad la mido dividiendo la masa sobre el volumen. Entonces, ves, si yo aumento la masa, pues también aumenta el volumen. Por lo tanto, aumenta la densidad. Lo veremos esto más adelante. Otra vez lo vamos a ver. Y es ¿Ok? Ajá. Esto fue lo nuevo del día de hoy y va de la mano con el concepto de qué? intensidad. Sí, de la propiedad intensiva de cuál. ¿Por qué salió este tema de disolución? De lo del peso, del oro. Sí, ¿por qué no? Estábamos viendo cómo- Estábamos viendo propiedades intensivas. Ajá. Pantallas azules. Pero estábamos viendo el concepto de Ebullición. solubilidad. Ah, mira. ¿Ok? Y nosotros podemos calcular qué tan soluble es una sustancia en Un sol. otra. Podemos calcular la solubilidad de una disolución. Entonces agárrense porque la próxima clase les voy a enseñar a calcularlo. Al viernes, ¿no? Perfecto. Y no es una simple división, no. ¿Puedo ir al Es baño? una ecuación matemática. ¿Puedo ir al baño, por favor? ¿Puedo ir al baño, por favor? Ya vamos a acabar, ya vamos a acabar. ¿O ya te urge mucho? Muchas gracias, profe. Te lo voy a agradecer. Está exagerado. Ok, entonces
con esto terminamos el día de hoy. Vénganse bien despiertos la otra clase porque va a Hasta el estar lunes, ¿no? hasta el lunes, correcto. Hasta el viernes. El viernes tenemos laboratorio, Ah, sí, cierto. ¿ok? Muy bien, dudas, preguntas, chicas, chicos. Vale, hasta luego.